Hola, saludos a toda la gente que hay el inicio de este programa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y saludos a todos ustedes y a toda la gente que vaya llegando a lo largo de la transmisión y nos vean en diferido. ¿Quién tenemos por aquí? Nica Dorado, bienvenida. Like 3, ¿quién será el 1 y el 2? El 1 era el mío, posiblemente el 2, no sé. Andy Love, bienvenida, muchas gracias, saludos hasta Argentina. Juan Carlos Confan, bienvenido, muchas gracias, saludos hasta Perú. Micitec, hola, bienvenido. ¿Quién más? Ok, perfecto, muchas gracias. Y bueno, pues vamos a presentar a nuestro invitado especial que es desde Argentina. Tenemos con nosotros a Pablo Lema. Hola Pablo, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Tomás, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias nuevamente por esta posibilidad de invitarme a tu espacio, compartir contigo y también con quienes tienen la amabilidad de estar acompañándonos, ¿sí? Que ahí estoy viendo en el chat los mensajes. Así que bueno, les doy la bienvenida, los saludo. Ya saben que pueden realizar sus preguntas, ¿sí? En lo que hace a la temática de hoy. En caso de que conecten con otra temática, pues pueden contactarlo a Tomás o al mail que figura ahí, contacto@universofi, para profundizar ¿sí? En esas otras temáticas. Y de mi parte, pues agradecido nuevamente de estar aquí y ojalá que disfruten de este programa y que también, por sobre todo, les aporte. Así que muchísimas gracias, Tomás, por la invitación. Claro, bueno, ya la mayoría conocen a Pablo. Llevamos, pues no sé, creo que 6 o 7 meses como mínimo haciendo programas o más desde el año pasado, quizá ya. Y bueno, los que no también conocerán, pues ha hecho bastantes programas en otros canales, en Facebook, su propio canal, junto con su mujer. Y bueno, si les gusta, pues suscríbanse a sus redes sociales ahí abajo y ven ahí los otros programas que hemos hecho, su página web, que es esa que va pasando por ahí, universofi.com. Y bueno, perfecto. El tema de hoy es resiliencia, cómo usarla a tu favor, ¿no? Pero bueno, yo diría que resiliencia siempre es a favor, porque resiliencia significa la capacidad de superar situaciones difíciles y todo eso, ¿no? Así es, sí. Empezamos ahí en tema, ¿sí? Que tiene que ver con esto, ¿sí? De qué hablamos cuando hablamos de resiliencia y cómo usarla a favor. Y bueno, la propuesta es recorrer, ¿sí? De qué hablamos cuando hablamos de resiliencia y por qué, digamos, también es tan importante en estos tiempos, ¿sí? Tener en claro no solamente ese concepto, sino también todo lo que implica, ¿sí? Ahora lo vamos a empezar a recorrer. Y para empezar, qué mejor que observar, ¿sí? En esa pantalla de la vida, el ritmo de vida que todo el tiempo nos está proponiendo desafíos, ¿sí? Desafíos, cambios, todo tipo de actividades que muchas veces nos descolocan, ¿sí? Nos generan por ahí estrés, nos generan ansiedad, ¿sí? Yo, por ejemplo, muchas veces estoy ante personas que se encuentran con estados de ansiedad, con estados de estrés. Obviamente eso hace que nos sintamos por ahí limitados.
Y es parte del proceso, ¿sí? Sobre todo más hoy en estos tiempos, ¿no? Donde, como mencioné, hay mucho desafío, que los hijos, que el trabajo, que cómo vamos a hacer para, muchas veces como se dice, cómo vamos a hacer para llegar a fin de mes, que la inflación acá en Argentina, que ya, digamos, es como el chiste cotidiano. Y bueno, la vida todo el tiempo, digamos, nos plantea desafíos, ¿sí? O aprendizajes. Sin embargo, algunos, ¿sí?, lo podremos vivir como un puente, como oportunidades, u otros quizás nos quedamos estancados en el barro, ¿sí? Es como si estuviéramos ahí conduciendo un auto y de repente nos encontramos con un problema, con una situación repetitiva y ¡trum! Se clavó el auto en el barro y no podemos salir de ahí. Pues bien, ¿qué es lo que hace la diferencia? ¿Qué es lo que hace la diferencia de que alguien, como mencionó Tomás, conecte con esa resiliencia, ese estado, que ahora vamos a ver de qué se trata, a alguien que por ahí es tomado, agarrado, con lo que implica esa palabra, ¿no? Tomado, agarrado y llevado a un estado de depresión, de estrés, ¿sí?, de fobia, muchas veces puede pasar, ¿sí?, o alguna conducta o alguna patología, por así decirlo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Y para eso quiero que recordemos un ejemplo en donde también a través de ese ejemplo vamos a llegar a un punto que tiene que ver con diferenciar qué es la resiliencia a qué es la resiliencia consciente. Vamos a ver cuál es la diferencia, ¿sí? Si bien quizás uno muchas veces la tiene indiferenciada o a veces ni la considera, ¿sí?, esto de resiliencia consciente, hoy vamos a ver en qué consiste, ¿sí?, para que no sea solamente algo que, bueno, como muchas veces nos han transmitido a través de la psicología tradicional, algo que, bueno, si lo tenés bien y si no, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Entonces, veámoslo primeramente a través de un ejemplo, después vamos a ver por ahí las claves, algunas de las claves ocultas de ese ejemplo. Me estoy refiriendo a alguien conocido, ¿sí?, que podés, si querés, googlear, ver sus videos, y se llama Nelson Mandela. ¿Sí? Nelson Mandela, vamos a decirlo así, es un referente, ¿sí?, es un símbolo de alguien que fue encarcelado durante 27 años por sus ideas, por sus acciones, por sus creencias, que se catalogaron de contrarias al sistema político en Sudáfrica. Sin embargo, él, aún a pesar, digamos, de todo eso, pudo lograr que se le ponga un corte, en el mejor de los sentidos, a la discriminación étnica, ¿sí? Y se convirtió en presidente a sus 76 años. Ahora, nosotros vemos esto, que estamos viendo todo lo que atravesó, estamos viendo esos 27 años, ¿sí?, en donde estuvo en la cárcel, pero sin embargo uno se pregunta, ¿qué es lo que hizo Nelson? Por así decirlo, acá pueden aparecer un montón de ejemplos en vos, incluso de tu vida, que vos conectes con qué fue lo que hizo que, en el caso del ejemplo, Nelson despertara un motor, y ahora vamos a ver cuáles son las claves de ese motor, despertara un motor generador de esa resiliencia. Ahí aparece Nelson en la foto, ¿sí? Para quienes no lo conocen, ahí mientras aprovecho a saludar a Mariana, muchísimas gracias por estar, a Juan, a todos, ¿sí?, a todos los que están presentes aquí en el chat en vivo, que siempre este chat tiene mucho movimiento, así que incentivemos eso. Entonces, ¿qué es lo que marcó la diferencia? ¿Cuál fue el motor generador, ¿sí?, en Nelson, por ejemplo, y en otros, de esa resiliencia? Pero para responder esa pregunta, pasemos a una pregunta anterior, que es entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de resiliencia? La resiliencia, desde lo que es la psicología, por así decirlo, la psicología tradicional, nos dicen que es una especie de adaptación, ¿sí?, es adaptarnos positivamente ante los conflictos que podamos llegar a tener en nuestra vida. ¿Sí? Es como decir, bueno, la resiliencia es tener un conflicto, bueno, adaptate positivamente. Sin embargo, lo que muchas veces queda detrás, oculto, y que muchas veces no se menciona, es que eso, en realidad, dependiendo, ¿sí?, de nuestros mapas mentales, ¿sí?, vamos a dejar librado al azar
nuestra capacidad para despertar esa resiliencia o no. ¿Sí? O sea, estamos viendo que la resiliencia no es en realidad una capacidad adaptativa, sino que está incluida dentro de nuestros mapas mentales. Y lo que la activa muchas veces, o no, en el peor de los casos, son las programaciones que puede haber en nosotros, ¿sí?, respecto de esas situaciones. ¿Sí? Estamos viendo que lo que genera la resiliencia en primera instancia son nuestros mapas mentales. Y uno se puede preguntar, ok, y si la resiliencia que estamos viendo que es algo que genera algo, ¿sí?, no le vamos a decir una capacidad adaptativa, porque puede ser, bueno, yo me tengo que adaptar, muchas veces uno se confunde con, bueno, me tengo que adaptar a la esclavitud sonriendo, positivamente, digamos, ¿no? O me tengo que adaptar a, no sé, a que mi jefe por ahí me maltrata sonriendo positivamente. Y no tiene que ver con eso. Sino que estamos viendo que lo que genera esa resiliencia que vamos a ver después verdaderamente qué es, en primera instancia son nuestros mapas mentales. Y muchas veces lo que impide que podamos usar a favor esa resiliencia es cuando creemos que no tenemos opciones ante esas dificultades que nos presenta la vida. Cuando experimentamos, vemos, sentimos, ¿sí?, degustamos esos platos que nos brinda la vida de mala manera, ¿sí?, cuando creemos que no tenemos opciones, cuando no queremos movernos de nuestro mapa del mundo. Nuestro mapa, te estoy diciendo, de nuestros mapas internos. Eso lo que genera muchas veces es que la persona, ¿sí?, ingrese en un estado de víctima que en realidad es el peor veneno, ¿sí?, el peor veneno en caso de que vos quieras expandir tu realidad, en caso de que vos quieras crear tu realidad, en caso de que vos quieras desarrollar ciertas habilidades especiales. Hasta acá, Tomás, ¿vamos bien? Ahí ya vi que hay una pregunta, ahora vamos a pasar a responderla. Te consulto, Tomás, si vos querés mencionar algo, querés que siga, vos ya sabés que sigo, como vos gustes. Bueno, el tema de Nelson Mandela, pues, tiene muchas connotaciones políticas y conspiranoicas y geopolíticas y todo eso, ¿no? Pero bueno, aparte de todo eso, yo creo que sí se le puede dar crédito por mantenerse firme durante 27 años en la cárcel, ¿no? Cuando, o sea, tuvo muchas ocasiones donde le ofrecieron, no, nosotros te podemos liberar ahora mismo, solo tienes que firmar este papel donde reniegues de tus compañeros y tal, y te liberamos, te damos dinero en un país extranjero y todo ese rollo, y sí, él se mantuvo firme, ¿no? Y bueno, dar la bienvenida ahí a Shayoshira Flor de Lis. Además, una cosa muy curiosa es el efecto Mandela. No sé si has oído Así hablar es. de eso. Sí, que eso, digamos, lo podemos también conectar para otro videoprograma. Así es, sí. Creo que muchas veces resonamos, ¿no?, con Mandela a través de ese efecto. Ah, bueno, escuché el efecto Mandela. Tal cual. Así que eso ya nos llevaría, digamos, a otro viaje. Que sí, si gustan, vos ya sabés que de mi parte, pues bienvenido. Lo podemos recorrer porque conecta con cosas más que interesantes, digamos. ¿Sí? Que tienen que ver con también en algún punto estados mentales. Entonces, ahí yo ya estoy viendo la pregunta de Mariana. Ahora vamos a pasar a responderla. Y regresando, ¿sí?, al sendero de lo que estábamos viendo, entonces, lejos de lo que nos han dicho respecto a la resiliencia, sí, que es una capacidad adaptativa,
podemos empezar a ver que de acuerdo a la información, de acuerdo a nuestros mapas mentales, ¿sí? Eso que está instalado como software, ¿sí? Quizás uno le podría llamar programaciones de Matrix también. Recordemos que cuando uno menciona Matrix, tranquilamente lo asocia a la película Matrix, en donde Neo tuvo que generar ciertas habilidades, ciertas capacidades que no estaban en él, pero que vemos que cuando él las generó, ahí pues pudo en algún punto propulsionarse, ¿sí? O sea, ir hacia niveles que estaban más allá de lo que había sido programado en él. Y la resiliencia en algún punto nos conecta, ¿sí? En algún punto con esto, ¿sí? O sea, llevarnos o generarnos un estado que no es el habitual. Lo que pasa es que muchas veces, ahora vamos a ver cuál es el problema de esto, porque en realidad el problema de eso es que cuando se habla de resiliencia, se lo nombra como si fuese algo que surge, ¿sí? Espontáneamente, digamos. Que uno no puede decidir si lo despierta o no, o si lo despierta, pues sostenerlo. Muchas veces una persona que tuvo un problema, ¿sí? Por ejemplo, alguien que, vamos a ver el caso de Fernando, ¿sí? Un padre de familia que lo echan de su trabajo. Entonces, Fernando, de acuerdo a esa situación, ¿sí? De acuerdo a esa vivencia, de acuerdo a esa experiencia, de acuerdo a ese sentir, por algún motivo no sabe cómo, despierta esa resiliencia y dice, bueno, vamos a seguir hacia adelante, vamos a avanzar. Pero claro, el problema de eso es que esa resiliencia que muchas veces se la sobrevalora, por eso la diferencio, resiliencia a resiliencia consciente, es una resiliencia automática, si es algo como espontáneo o es algo, entre comillas, arbitrario, o es algo que, bueno, vamos a ver si sucede, ¿sí? Pero el punto problemático, en algún punto, y ahora vamos a ver lo que marca la diferencia, es que esa resiliencia, ¿sí? Solamente despierta en reacción a algo de afuera. Solamente después despierta en reacción a algo de afuera. O sea, uno no tiene esa habilidad, uno no tiene esa capacidad, sino que es algo que surge. Sin embargo, estamos viendo que la resiliencia, ¿sí? A través de, por ejemplo, lo que es la enseñanza de la programación neurolingüística, es una habilidad, es una capacidad que uno puede desarrollar porque eso puede estar instalado en nuestra mente y uno elegir conscientemente activar eso o simplemente dejar que, bueno, quizá pasa. ¿Sí? Es como decir, bueno, vamos a ver si esta noche puedo soñar con algo diferente, vamos a ver si esta noche puedo descansar. La pregunta es, ¿qué es lo que querés? ¿Te gustaría aprender a desarrollar, activar esa resiliencia consciente con todo lo que eso implica o simplemente dejarlo, por así decirlo, al azar? ¿Sí? Entonces, estamos viendo que la resiliencia automática es parte de mecanismos en nosotros que se despierta porque hay algo en nuestro sistema y en nuestra realidad que nos moviliza. Entonces uno reacciona ante eso y saca esa fuerza, ¿sí? Como por así decirlo. Bueno, se despierta y dice, bueno, vamos, tengo que seguir hacia adelante. Sin embargo, estamos viendo que eso es algo azaroso, arbitrario, automático, ¿sí? Y la pregunta es, ¿eso impide entonces usarla a favor? Pues sí, sí. ¿Por qué? Porque queda como algo completamente desconectado, queda como algo completamente suelto, ¿sí? Entonces, como decir, bueno, hoy surgió, pero no necesariamente mañana pueda llegar a surgir, ¿sí? Entonces, estamos diferenciando la resiliencia como un impulso, ¿sí? Un impulso, por así decirlo, de supervivencia, una capacidad, quizás si lo quieren ver como adaptativa, a desarrollar esa resiliencia consciente que es una habilidad perceptiva, ¿sí? Para transformar problemas o dificultades en oportunidades. Transformar problemas o dificultades en oportunidades. Y eso es en primera instancia lo que diferencia a la resiliencia consciente a una resiliencia espontánea. Entonces, lo que impide que usemos a favor eso, primeramente lo que te dije, ¿no? Esos estados arbitrarios, dejar eso al azar, bueno, a ver qué pasa, a ver si sucede. Es como decir, bueno, mañana a la mañana, ¿cómo me levantaré?
de dormir. Quizá me levanto de buen humor o quizá me levanto de mal humor, ¿no? Y que quede al azar, digamos. ¿Sí? O sea, que quede en favor, digamos, de ciertos automatismos que están en nosotros. Pero muchas veces también sucede que cuando no queremos movernos de nuestro mundo conocido, ¿sí? De nuestra zona de confort, y ingresamos en esos estados de estrés, que muchas veces por ahí, como mencioné al inicio, ¿no? Los movimientos de la vida nos invitan a o pegar el salto o a seguir, digamos, nadando en el barro. Cuando uno nada en el barro, ese estrés obviamente a lo que lleva es a una vida completamente empobrecida, ¿sí? Limitada, en donde las soluciones ni siquiera aparecen, en donde siempre aparece más de lo mismo, son las mismas repeticiones, las emociones no acompañan, los pensamientos van por un lado, las emociones van por el otro. Y eso es producto de ingresar en esos estados de estrés. Eso que muchas veces, sin darnos cuenta, lo hacemos en nuestra mente. ¿Cuántas veces somos, entre comillas, poseídos por esos estados mentales que no nos llevan a algo? ¿Sí? A los que están aquí, a los que tienen la amabilidad de estar acompañándonos. ¿Les resuena esto? ¿Cuántas veces nos levantamos a la mañana y de repente ya nos predisponemos de determinada manera? Uy, justo va a llover, uy, no salió el sol, ahí como menciona Yoxira, uy, qué calor que hace por acá. Bueno, ¿cuántas veces empezamos a generar esos mecanismos que sin darnos cuenta nos predisponen a responder de determinada manera, de manera arbitraria, ¿sí? De manera azarosa? Y eso, si lo conectamos, ¿sí? Con los programas anteriores que hemos realizado con Tomás, vamos a ver que tiene unas consecuencias terribles en nuestra realidad cuando ingresamos en esos estados, ¿sí? Un estado de estrés, un estado de supervivencia, un estado de zona de confort, ¿sí? Un estado de zona de confort. Eso genera una serie de mecanismos, no solamente en nuestro interior, sino que también en nuestra realidad, para que siga viniendo más de lo mismo. No puede generar algo diferente. Esto me hace acordar a la frase de Einstein que decía, si querés resolver un problema, no lo puedes hacer desde el mismo, ¿sí? Desde el mismo estado de conciencia en el que se generó. ¿Sí? Desde el mismo estado de conciencia en el que se generó. Bueno, ahí muchas gracias, Xiaomi, por ahí, por lo que mencionás. Mil gracias, te lo agradezco. Ahí Xiaomi me está mencionando que la puedo nombrar así, Xiaomi, como un gesto de confianza. Así que bueno, buenísimo, Xiaomi, te agradezco. Entonces, no podemos resolver un problema desde el mismo estado de conciencia en el que fue generado. Y casualmente, la resiliencia automática, ¿sí? Está en función simplemente, ¿sí? Simplemente de mover, sacarnos de encima ese problema. A diferencia de la resiliencia consciente, que la resiliencia consciente es una habilidad, es una estrategia, ¿sí? Es una nueva percepción que podemos desarrollar para transformar, ¿sí? Los problemas en puentes. ¿Qué puentes? Puentes que nos conecten con oportunidades. ¿Sí? Y eso cambia completamente nuestra mente. ¿Sí? Recordemos que la clave aquí son dos palabras, mapas mentales. Entonces, estuvimos viendo qué es lo que nos han hecho creer que es la resiliencia. ¿Sí? ¿Qué es lo que impide que la usemos a favor? ¿Qué es lo que permite que la uses a favor? Es que conectes con la resiliencia consciente. ¿Cómo usar a favor la resiliencia consciente? Pues para eso entendamos lo siguiente. Vamos a esquematizar lo siguiente. Vimos que la resiliencia automática, arbitraria, azarosa, es como decir, bueno, ahora estoy bien, en el próximo momento no sé cómo voy a estar. Esa resiliencia que solamente se activa como algo reaccionario en respuesta a
casi impulsiva, ¿sí? En respuesta, no deja de ser algo programado, no deja de ser algo, vamos a decirlo así, de lo que se conoce como ego, un automatismo, ¿sí? Y esa resiliencia, como una capacidad adaptativa, así como los animales que simplemente se adaptan, están digitadas por, como todo en nuestra realidad, tanto en nuestro trabajo, en nuestra vida, en los vínculos con la pareja, con nuestros hijos, todo tiene esa dinámica de la ley de polaridad. Entonces, la dinámica de esa resiliencia automática es dos reacciones. Cuando reaccionamos hacia el exterior, ¿sí? Con el ejemplo que les mencioné de Fernando, ¿sí? El empleado al cual lo echan, donde él reacciona, despierta algo, pero más por una reacción, ¿sí? No por una capacidad, sino que reacciona ante eso, ¿sí? O si no, a través de también una reacción interna. Pero la trampa de eso es que no es algo que estás eligiendo. Es algo que sucede. Es como decir, de acá a 5 años, ¿qué nuevas oportunidades me presentará la vida? La pregunta sería, ¿qué nuevas oportunidades te presentará la vida o qué nuevas oportunidades te querés generar? Estamos viendo entonces que esa resiliencia automática está movida, ¿sí? O lo que por así decirlo la mueve, son esas reacciones internas o reacciones externas, que lo que generan es simplemente que nos adaptemos. No pasa más de eso, o sea, es una adaptación. Es como decir, bueno, tuve un problema, digamos, en mi trabajo, y bueno, le veo el lado positivo, me adapto, pero sigo estando en ese mismo trabajo, sigo estando esclavizado. Y aquí la propuesta es que nos liberemos. La propuesta es que podamos expandirnos, no que nos conformemos, porque justamente la gran diferencia, ¿sí? De esa resiliencia consciente es que no te propone el conformismo, lo que te propone es una nueva percepción. No te propone el conformismo de, bueno, me encontré con un problema, me adapto positivamente, como enseña la psicología tradicional, adaptate, mirale el lado bueno, pero sigue todo eso. O sea, el fango sigue estando, digamos. Aunque ahora por ahí el marrón, que era antes un marrón oscuro, bueno, ahora lo veo un poquito más claro, pero sigue siendo marrón. No, esa es la resiliencia, por así decirlo, automática. Como ves, no va más allá de lo programado, queda de una forma arbitraria, es automática. Ahora, viendo ese esquema, ¿sí? Ordenador, la clave está en la resiliencia consciente. La resiliencia consciente es lo que hace de pasaje de algo arbitrario a algo que vos decidas desarrollar como una habilidad. Una habilidad que está ligada directamente a mi percepción. Percibir tu vida como una oportunidad para ir más allá de tus límites mentales, tus límites heredados. Y esto lo mejor es que se aprende. Imagínate la maravilla de una resiliencia consciente que vos podés aprender, que es una habilidad, ¿sí? Que es una estrategia, por así decirlo, inconsciente que vos podés aprender, a quedarte con, bueno, a ver si se me despierta la resiliencia, a ver si arbitrariamente despierta. Digamos. La resiliencia consciente lo que te permite es desarrollar una habilidad perceptiva, para que vos puedas, en y a través de tus problemas, generar oportunidades, que sean puentes, que sean oportunidades de crecimiento. Oportunidades de crecimiento, puentes. ¿Sí? Obviamente, cuando uno genera esas oportunidades de crecimiento, esos puentes, eso nos permite llegar a otros escenarios, a otros territorios, ¿sí? Otras tierras, por así decirlo, prometidas, otros paisajes. ¿Por qué? Porque somos dueños de esa habilidad. Y eso ya de por sí me animo a decir que marca una gran diferencia. También la clave de la resiliencia es que, lejos de ser algo descolgado, como vimos, ¿no? Arbitrario, algo que se cae, ¿sí? En realidad
es un proceso en donde lo que te propone ese proceso es que vos con constancia y vigor, ¿sí?, puedas apropiarte de esa habilidad. Como por ejemplo hizo Mandela. ¿Qué fue lo que hizo en algún punto que Mandela, a nivel estructural, no a nivel de lo que se pueda llegar a decir, ¿sí?, que ha mencionado Tomás y que también lo podemos reconocer en otros programas, pero a nivel estructural? Lo que hizo de generador, ¿sí?, de ese motor, de esa energía, ¿sí?, que hizo, digamos, andar, por así decirlo, el auto, fue su propósito, su norte. Y esto está incluido dentro de una resiliencia consciente. Fue su propósito, su norte. Cuando tenemos en claro hacia dónde queremos ir, qué queremos crear, y esto también se aprende, ahí es cuando podemos empezar a desarrollar esa habilidad, esa capacidad, que como estamos viendo es una habilidad perceptiva, de percepción, no algo conductual, ¿sí?, como lo que muchas veces enseña la psicología tradicional. Una conducta, una capacidad adaptativa. O sea, cambiar la conducta, mirar el punto de vista positivo y listo. La resiliencia consciente no tiene algo que ver con eso, ¿sí? Sino, acordate, una nueva habilidad que te invita a desarrollar una nueva percepción, ¿sí? Es como decir, una nueva educación. Para esto hay que implementar una nueva educación. ¿Qué educación? Bien, por ejemplo, darnos cuenta y percibir que cualquier problema o conflicto es un agujero. Es un agujero, como el hoyo en Alicia en el País de las Maravillas. Solamente cuando Alicia ingresó por ese agujero, solamente cuando Neo tomó la pastilla roja e ingresó por ese agujero, ¿sí?, que lo conectó a la Matrix, que es lo que había detrás, solamente cuando en la caverna de Platón, por ejemplo, quienes de los que estaban esclavizados dijo, voy a salir por ese agujero, y salió, eso es lo que lo conectó a un propósito, algo superior, ¿sí? Ese agujero, que vos veas ese agujero, que vos veas esa puerta, es producto de desarrollar esa resiliencia consciente, que es lo que te permite que cualquier fracaso, problema, cualquier cosa que muchas veces el ego dice, ay, ¿cómo voy a hacer? Me estreso, no tengo, no puedo, no sé. Entonces me quedo. La resiliencia consciente lo que te dice es cruzar la puerta, ingresar dentro del agujero. Y la clave de eso, uno de los ingredientes, es tu propósito, tu dirección. Lo maravilloso de todo esto es que cuando están esos ingredientes, esos condimentos que podés, si querés, degustar, ¿sí?, dependiendo de los gustos, con champán, con vino, ¿sí?, dependiendo de los gustos, eso te va a permitir una diferencia respecto de, bueno, una palabra clave que podemos, si quieren, seguir recorriendo en otro programa, el destino. Un destino que ya está programado inconscientemente a algo que se conoce como nuevos sentidos en nuestra vida. Y esto es una habilidad, es un aprendizaje, o sea, lo podés aprender, lo podemos aprender. Y la clave en eso es aprender nuevos mapas de realidad. Por eso te dije que es una nueva educación, una educación consciente, ¿sí?, en donde la clave de todo eso es que nos damos cuenta que si nuestra realidad es generada desde nuestras palabras, de nuestros conceptos, desde nuestras representaciones, nuestra realidad se mueve también a través de eso. De acuerdo a tus conceptos es como vas a concebir. De acuerdo a lo que concebís es lo que se va a manifestar, al igual que un nacimiento. Y la clave para apropiarte de todo eso, concepto, concebir, nacimiento y crear, es una nueva educación, ¿sí? Una educación consciente en donde, por ejemplo, lo que estamos viendo es que la resiliencia consciente es una nueva habilidad de percepción. La resiliencia consciente era lo que te lleva a tu sentido. Te conecta con
propósitos superiores. Sin embargo, lo que hemos visto, lo otro, ¿sí? Lo programado, lo único que hace es llevarnos a un destino, ¿sí? Como enseñaban en los mitos griegos. Las parcas tejedoras del destino, sí, que tejen esa red y en donde uno hace cambios, cree que hace modificación, etcétera, pero va directamente a ese destino programado. ¿Cuál es la clave para salir de ese destino programado? Pues parte de eso lo hemos visto en este programa, ¿sí? Resiliencia consciente a través de una nueva educación. ¿Para qué? Para que generemos cada uno un propósito superior y eso nos permita, pues, obviamente, como no podía ser de otra manera, expandirnos y crecer. Así que mi invitación es a que te hagas un resiliente consciente, que lo percibas, desarrolles esa habilidad, ¿sí? Como lo hemos visto. Y para eso la clave te he mencionado. Te he mencionado cuáles son los ingredientes y cuáles son las claves para que puedas usar la resiliencia a tu favor, que como vimos, no tiene algo que ver con lo que nos han enseñado muchas veces desde la educación tradicional. Por eso la clave está en una nueva educación. Si ingresamos a una educación consciente que nos transmita todo este legado, todos estos mapas, tanto de sabiduría ancestral como de sabiduría actual, pues literalmente podemos modificar la realidad. Como ya creo que está hiper comprobado desde la física cuántica, desde las sabidurías orientales, desde el chamanismo, desde los aztecas, desde los sumerios, desde los egipcios. La pregunta es, ¿qué harás? ¿Pasás por el agujero, pasás por la puerta o volvés a lo conocido? ¿Dejás que esa resiliencia automática aparezca a su antojo, a su arbitrariedad o, como te dije, como hizo Neo, como hizo el protagonista de La Caverna de Platón, como hizo Alicia, atravesás el agujero, pasás por la puerta, ingresás a nuevas realidades? ¿Cuál es tu decisión? Esa es una pregunta que te regalo a ti, a todos los que se encuentran con este videoprograma, a quienes lo vean en diferido, a los que, entre comillas, de casualidad conecten con este tema y lo degusten y lo disfruten para que se respondan, si gustan, a esa pregunta y después pueden compartir sus respuestas tanto con Tomás como conmigo. ¿Te parece, Tomás? Sí, claro, perfecto. Bueno, pues tenemos varias preguntas. Veo que Vamos, sí, me encanta, me encanta. A ver. ok, a ver. Mariana Vargas Ruiz pregunta, dice, Pablo, gracias por traer este tema. Te pregunto, ¿cómo ser resiliente ante la adversidad y el abandono de una persona desde hace mucho tiempo y esto no es superado? Bien. No sé, Mariana, si tu pregunta se refiere a vos, ¿sí? Simplemente recordá que lo que hemos recorrido es parte de la respuesta, ¿sí? A esa pregunta. Por ejemplo, ¿cómo ser resiliente ante la adversidad y el abandono, que aquí lo estoy viendo? Bueno, estamos viendo que o lo podemos dejar al azar, a ver qué surge, ¿sí? A ver si en algún momento puedo adaptarme positivamente, o podemos activar y desarrollar esa habilidad perceptiva. Eso se aprende, bueno, es algo que, por ejemplo, brindo a través de las actividades, ¿sí? Tanto online como en lo que hace a sesiones 1-a-1, en donde, bueno, quien guste, ¿sí? Viene, trabaja sus problemáticas, pero lo principal es que puede confirmar y comprobar cómo su realidad empieza a moverse cuando empieza a modificar sus mapas mentales. ¿Por qué? Porque esto es una habilidad. Es muy diferente pensar la resiliencia como, bueno, a ver si sucede, a, bueno, desarrollo esa capacidad perceptiva, ¿sí? Entonces, ¿cómo ser resiliente? Bueno, la puerta, ¿sí? Está abierta a quien guste, como lo he mencionado, a través de actividades online que brindo, a través de esta nueva
educación en donde lo que importa es despegarnos de lo que nos han enseñado como educación tradicional, que como ven nos han metido cualquier cosa a nivel conceptual, cualquier cosa a nivel de ideas, cualquier cosa a nivel de creencias. No digo cualquier cosa porque no funcione, sino que funciona, pero para objetivos que no decidimos. Sin embargo, lo que he compartido con ustedes, ¿sí? Y ojalá que lo degusten, lo saboreen, lo vibren, es una nueva educación a través de una enseñanza, ¿sí? De principios, de protocolos, de aprendizaje, ¿sí? Que lo que te permite, por ejemplo, Mariana, en caso de que sea tu caso, es que vos puedas desarrollar y trascender esa sensación de adversidad, abandono o percibirlos y crearlos como puentes. No como algo que te obstaculiza, sino como algo que te conecta, ¿sí? Con lo que vos querés. O sea, transformar esa fuerza en una energía que te conecte con lo que vos querés, ¿sí? Ahí, Mariana, tú me dirás si te respondí, ¿sí? Adelante. Ahí estoy viendo que hay otra, a ver, otra pregunta de Mariana. ¿Es bueno dejar un trabajo donde he sido resiliente a pesar de no recibir apoyo de mis jefes económicamente? Fui resiliente casi 20 años y lo mismo con una expareja. Bueno, ahí ya implicaría, Mariana, conocer un poquito más ciertos detalles que arman un contexto. ¿Sí? Yo no te puedo decir, pero yo al menos siempre lo que menciono, tanto en las sesiones de espacio terapéutico, de coaching, ¿sí? Consultas oraculares o actividades online que brindo, es que yo jamás, digamos, doy consejo. Jamás. Porque un consejo, ¿sí? Es como decir lo que yo pienso es mejor que lo que vos pensás. Y no va por esa vía. ¿Sí? Lo que vos podés descubrir es esa información inconsciente que está en vos, verla como si fuera a través de un espejo y darte cuenta de decir, ah, mira, esto es lo que tengo que cambiar. ¿Sí? Tengo que mover esta ficha, tengo que correr esas piezas que estaban todas encastradas y ahí, como no podía ser de otra manera, pues vas a ver el sol. ¿Qué significa eso? Vas a ver claridad. Vas a tener una claridad, vas a poder conectar con una claridad que te va a permitir tomar decisiones diferentes, ¿sí? Pero, como te digo, no se trata de que sea bueno o malo, sino que en realidad es todo un proceso y una invitación a conocerte a vos mismo. ¿Sí, Mariana? A ver, ahí, Xiaomi. Ahí. Shayoshira. Sí, bueno, Xiaomi ha dicho que le puedes llamar Xiaomi. Dice, hay diferencia entre estar positivo y ser positivista. Y sí, porque en realidad, a ver, más allá de que no dejan de ser conductas, ¿sí? El positivismo es esa conducta que en realidad lo que encierra es un montón de miedos, ¿sí? Un montón de oscuridades, un montón de sombras, porque recordemos que la dinámica de la vida, ¿sí? Es un baile entre luces y sombras. Eso es lo que genera energía. Yo siempre el ejemplo que me encanta mencionar es que si yo agarro un aparato eléctrico, ¿sí? Con pilas y la parte de la pila negativa, ¿no? El menos, la levanto, ¿qué va a pasar? Alguien puede decir, bueno, algo obvio, o sea, Pablo, qué pregunta obvia, o sea, deja de funcionar el aparato. Bien, en ese ejemplo tan simple, es simétrico con cómo funciona nuestra realidad. Cuanto más generamos una dinámica, ¿sí? Dinámica entre problemas y soluciones, más energía nueva y disponible va a haber en nuestra realidad. Muchas veces los problemas que aparecen en nuestra vida nos estancan y nos generan estrés porque lo único que queremos es no verlos. No quiero problemas, no los quiero. Y eso es lo que genera que levantemos la pila y el aparato, o sea, la vida, el movimiento, la energía, la electricidad, se corta. ¿Sí? Entonces, el positivismo tiene que ver con esa actitud. Solamente querer ver, vamos a decirlo así, el lado luminoso. Pero no es un problema eso. No es un problema que alguien quiera, digamos, ver el lado luminoso de las cosas. Está buenísimo. Pero el problema es que muchas veces ese lado luminoso es generado por un juicio a que los problemas, las dificultades, los conflictos son malos. Un juicio. Y ahí es cuando se ingresa
en una polaridad mental. Que lo que hemos visto es que una polaridad mental, bueno, malo, dentro de un juicio, lo que genera es eso, que la pila, track, la levantemos y se corta toda energía. ¿Sí? O sea, sigue todo igual, sigue todo lo mismo, parece que las cosas cambian, pero en definitiva es todo lo mismo. ¿Sí? O sea, eso es la diferencia entre positivismo a estar positivo. Estar positivo, como digo, no deja de ser una conducta, pero tiene que ver con esa capacidad de encontrarle vamos a decirlo así, acá en Argentina decimos encontrarle la vuelta. ¿Sí? Pero el positivismo, muchas veces, en un 90% de los casos, encierra ese juicio a que los problemas, las dificultades, los conflictos son malos. Y eso no deja de ser un juicio. ¿Sí? No deja de ser un juicio. Pues recordemos que algo malo o algo bueno es simplemente una percepción. ¿Sí? Bueno, a ver. Vamos a seguir con la segunda pregunta también de Sí, Xiaomi. Shayoshira Flor de Lis dice, ¿cuál es la diferencia entre en ser esclavo de un manamás de un mandamás y ser esclavo espiritual mental? ¿Cuál nos encierra primero? Ok, una es funcional a la otra. No puede haber esclavitud externa sin esclavitud interna. ¿Sí? O sea, ese manamás o ese jefe o esa situación o esa crisis que a uno lo esclaviza, lo hace sentir esclavizado, es funcional a lo que hay en nuestra mente. Es funcional, o sea, escuchen, es una función. O sea, está funcionando eso porque está digitado desde nuestros mapas mentales. Mapas mentales que se generaron desde las herencias, desde las programaciones inconscientes, desde lo que papá y mamá nos dijeron. Entonces, como la realidad dice, ok, eso está en tu mente, listo, ahí lo tenés. Ahí lo tenés manifestado. ¿Sí? Entonces aparece el jefe, aparece el manamás, aparece el político, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Fui claro con las respuestas? Ahí nos dirán. Sí, bueno, si queda alguna duda, Mariana, Shayoshira o los demás, díganlo. Ahí hay una pregunta también de Hermandad Estelar. Dice, A ver. ¿es positivo tomar unos segundos, coger aire, meditar en tiempo cuántico y tomar cierta decisión? Bien, estaría interesante ver qué decisión. Pero sí, a ver, no es, en realidad no es positivo, es saludable. Es saludable. Estar en contacto con la naturaleza, estar en contacto con el sol, ¿sí? No te estoy diciendo tomar sol, ahí ya está en cada uno, pero digo, estar en contacto con la naturaleza, respirar aire, generarse momentos de conexión con ese interior. Si no nos generamos eso, lo único que hay es ruidos, ¿sí? Y muchas veces esos ruidos, ¿sí?, son los que nos llevan a tomar decisiones equivocadas. Muchísimas veces. Habría que ver, bueno, ahí cuál es la decisión de hermandad, ¿sí? Esto de tomar cierta decisión. Sería interesante. Pero bueno, está ahí la respuesta. Más que positivo es saludable. Lo sugiero, lo hago, está buenísimo. También pónganlo en práctica. ¿Sí? Pónganlo en práctica. Muchas gracias, Alejandra Yaush. Bienvenida. Bueno, a mí me dijeron, ¿no? Antes de en un sitio donde vivía mucha gente, ¿no? Antes de atacar a alguien verbalmente o Sí. físicamente o lo que sea, primero cuenta hasta 10
y luego piensas si todavía quieres hacer eso, ¿no? O Es sea, maravilloso, tal cual, tal cual. claro, no dejarte llevar para tus impulsos. Y bueno, con respecto a la pregunta de Mariana, ¿no? Que dice em, que para dejar el trabajo Sí. donde ha estado 20 años y la pareja y tal, bueno, naturalmente que no le puedes dar consejo porque no estás en su situación, pero bueno, ¿podrías decirnos, o sea, tú, qué harías en su lugar si te al mismo tiempo te echaran de un trabajo de 20 años y una pareja con la que también has estado mucho tiempo, al mismo tiempo te dejaran? Porque ahí es donde necesitarías mucha resiliencia, ¿no? Mucha resiliencia consciente. Bueno, me pasó, ¿sí? Respecto al trabajo. O sea que lo puedo decir, ¿sí? Ya hace años. Bueno, lo que les he transmitido. La clave es desarrollar esa habilidad de percibir esa situación como una oportunidad. Y se transforma, se transformó así, fue así, es así. Y obviamente después en todo, por eso digo que también es importante, digamos, conocer cuestiones de contexto, ¿sí? Para, respecto a la persona. ¿Cuál es el aprendizaje en todo eso? ¿Sí? Para Mariana, ¿cuál es el aprendizaje? Porque recordemos que toda situación en nuestra vida tiene un aprendizaje, al igual que cuando uno va a la escuela, por así decirlo. ¿Sí? Todo tiene un aprendizaje, no es que pasa por, uy, el universo se nos puso en contra, no. Generalmente el generador máximo de problemas se llama ego, ¿sí? Que es ese automatismo en cada uno que nos hace ponernos muchas veces en víctima, pero la clave es que uno puede descubrir cuál es el aprendizaje de esas situaciones, qué es lo que tiene que aprender a través de esa situación. ¿Sí? Y ahí te puedo asegurar, Mariana, que un montón de cosas van a empezar a cambiar en tu vida. Ahora, si querés más específicamente, me contactás, ¿sí? Me contás un poquito más en contexto, ¿sí? Así te puedo brindar más orientación, como te mencioné, orientación, y lo hablamos, no hay problema alguno, ya sea Mariana o quien lo desee, ya saben que la puerta, digamos, está abierta, pero sí es clave esto que hemos recorrido, esa capacidad, desarrollar esa capacidad de percepción en donde literalmente un problema se transforma en una oportunidad. ¿Sí? Ahí Hermandad Perfecto. Estelar dice... Sí, sí, Tomás, adelante. Sí, Hermandad Estelar dice: la noche más oscura nos traslada a un día brillante y colmado de nuevas oportunidades. Sí, así es como hay que verlo, ¿no? Así es, tal cual. Después de la noche oscura viene el amanecer, dicen, digamos. Claro. Es. Bueno, perfecto. Pues muchas gracias, Pablo. No hay más preguntas en este momento. Igualmente llevamos casi una hora Wow. de programa. No sé si hay más cosas que nos quieras decir sobre todo esto de la resiliencia. Sí, siempre lo podemos seguir expandiendo. Ahí ya, como hemos mencionado muchas veces con Tomás, si gustan que profundicemos en esta temática, pues ahí lo contactan a Tomás, ¿sí? O me escriben, no hay problema alguno, pero siempre hay, digamos, más recorrido, ¿sí? En espiral, como a mí me gusta mencionar, en donde podamos seguir profundizando mucho más en el tema, con más casos. Es más, pueden, digamos, presentar ciertos casos de ustedes, no hay problema alguno, al contrario, es un placer enorme. Y ahí podemos seguir profundizando en el tema, ¿sí? Si gustan. Esta es la Perfecto. invitación. ¿Que está en el qué?
esta es la invitación a quien lo desee. Obviamente seguimos profundizando y degustando estas temáticas que aportan. Perfecto, pues muchas gracias. Terminaremos aquí. Pero bueno, ya haremos más programas sobre estos temas porque a ti te da igual el día si es a esta hora, ¿no? Sí, a esta hora viene genial, ¿sí? Por cuestiones, por así decirlo, operativas y de integración viene muy bien, ¿sí? Los miércoles a las 15 horas. Ahí agradezco. Es a las 3 de Sí, la tarde de Argentina. así A es. ver, por ejemplo, podría ser... y a las 2 no podría ser porque a partir de ahora los miércoles me va a ir muy mal a las 3. Si querés, O a- igual lo hablamos por WhatsApp y coordinamos, ¿te parece? Así lo hablamos más tranquilo y después también vale, lo anunciamos. o a Dale, dale, las... genial, no hay problema. No hay problema, no hay problema. Lo coordinamos. Vos sabés que Vale, vos Tomás invitás, yo estoy. Así que ya lo sabes eso. Si vos invitás, para mí es un honor estar aquí, así que después sí, coordinamos. o a Sí. las 2:30, porque a las 9 tendré, bueno, las 9 de aquí que serían las 4 tuyas, tendré un programa cada miércoles y entonces a las 3 es muy justo, quizá a las 2:30 o así podríamos quedar. 2:30. Sí, sí, dale. Perfecto. Vale, pues te apunto así, el miércoles 26 de octubre a 14 las tenemos. 2:30, que serían las 7:30 de, de aquí de Europa. Buenísimo. Acá yo también lo estoy agendando, así ya estamos. Entonces, De las, 26 de octubre. Buenísimo, buenísimo. sí, de Bueno, las 19:30 hasta las 21 sería el programa. Ok. buenísimo. Ok. Bueno, Tomás, bueno, primeramente, si me permitís unos segunditos para agradecer a todo el chat, ¿sí? Por toda la energía que están ahí moviendo, por los comentarios, por agradecer. Saludo a Sonia, que ahí dice que llegó tarde, pero después, bueno, Sonia, la puedes ver el programa nuevo. A Hermandad Estelar, a Clelia, mil gracias, Clelia querida, por estar en el vivo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Al, muchas gracias a Juan ahí por su mensaje que me ve parecido a su hermano, si mal no entendí. ¿A quién más? A ver, a Nika, Xiaomi, bueno, mil gracias, Alejandra, bueno, todos los que están aquí, muchísimas gracias, ¿sí? Porque es importante el feedback, toda esta energía que generan, sus preguntas, su interés, la verdad que lo valoro muchísimo, así que es un placer también plus para seguir degustando, ¿sí? Este champagne. Yo digo champagne porque a mí me gusta el champagne, digamos. Así que mil gracias por estar acompañándonos. Mil gracias. Sí, y bueno, no olviden de suscribirse a las redes sociales de Pablo. Y bueno, sí, ahí está en la descripción. Y si les ha gustado el programa, ahí en la descripción hay otros programas que hemos hecho junto con Pablo, no se los pierdan. Y bueno, dentro de una hora más o menos vamos a hacer aquí otro programa que será el yo superior, el espiritismo y la magia blanca con Juanqui el Medium desde España. Todavía no tengo el link, pero estaremos aquí
dentro de una hora. Les esperamos a todos y a todas. Muchas gracias. Hasta Muchísimas luego. gracias. Gracias a todos. Gracias, Tomás. Hasta Chao. luego.